¿Qué tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales, una serie de cápsulas con una selección específica de presidentes mexicanos que han gobernado desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos. En esta ocasión vamos a hablar de Miguel Alemán Valdés. Les saluda su servidor, Teófilo Huerta, quien no es un historiador, pero sí un apasionado de la historia. Bueno, tenemos a un presidente, el segundo, de acuerdo a como hemos revisado, el segundo emprendedor, ¿no? El segundo empresario que se convierte en presidente de México, que tiene más una trayectoria empresarial, emprendedora, y después se va configurando como político y salta a la escena pública. Bueno, vamos a la correspondiente fichita en Word, que por aquí tengo, y que me disculparán que estaré dando lectura frente a ustedes. Miguel Alemán ocupó la presidencia de 1946 a 1952. Su nombre completo, el mismo, Miguel Alemán Valdés. Lugar y fecha de nacimiento en Sayultepec, hoy Sayula, en Veracruz, el 29 de septiembre de 1900. Si nos atenemos a esta cuestión estadística o como cuentan los años los doctos, todavía es siglo XIX porque se termina allí, pero ya suena a siglo XX, ¿no? 1900. Bueno, y en septiembre sobre todo, y a finales, ¿no? 3 meses antes del siglo XX, prácticamente ya es del siglo XX, Miguel Alemán. Sobre todo, pues ya, su infancia, primera infancia ya transcurre así. Ancestros destacados, un abuelo revolucionario, Miguel Alemán González, un padre militar constitucionalista y antiobregonista, que además fue diputado local por San Andrés Tuxtla. Este, este fue Miguel Alemán González. Realmente el abuelo revolucionario, no puse el nombre, pero seguramente también era Miguel Alemán y por eso se me fue. Miguel Alemán González fue el padre y era antiobregonista. Bueno, y fue también político. Entonces, su papá, Miguel Alemán González, la mamá, Tomasa Valdés Ledesma. Hermanos, Antonio Alemán, Carlos Alemán Valdés. Los separé porque por ahí era medio hermano el primero. Bueno, y no tengo el dato del segundo apellido. Perfil de la personalidad: simpático, amiguero, risueño, hiperactivo, deportista, ególatra, cínico, convenenciero. Inspirador, su propio padre, Miguel Alemán González. Creencias: catolicismo y masonería, aunque a veces puede chocar, pero en este caso no. Aficiones: el béisbol, toros y golf. Estudios primarios en Nacayucan, en Coatzacoalcos y en Orizaba, Veracruz. La primaria modelo, el Internado Nacional en la Ciudad de México, la Escuela Joaquín Oropesa, hasta llegar a la Escuela Nacional Preparatoria y luego a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en la, aquí no es UNAM todavía, es Universidad Nacional de México. Bueno, este, aquí eso es importante porque no es autónoma hasta el 29, hasta después de él prácticamente. Bueno, no quiero caer aquí en errores que de repente se vienen, me distraigo de mi acordeón y luego caigo en cada error, pero pero bueno, dejemos que era la importante de la hoy UNAM, pero y todavía tampoco era Facultad de Derecho, era Escuela Nacional de Jurisprudencia. Su profesión fue de abogado, ¿sí?, y político. Y emprendedor, empresario de alguna manera, que esto también este, lo he precisamente mencionado. Cargos previos: fue repartidor de leche, tuvo esa característica en su infancia. Después escribiente y auxiliar en compañía petrolera.
abogado auxiliar de la Secretaría de Agricultura y se empezó a codear precisamente con la cuestión política, director del Departamento Forestal, empresario inmobiliario, abogado de un bufete, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales en 1933, senador en 36, gobernador de Veracruz del 1936 a 1939, coordinador de la campaña de Ávila Camacho de 1939 a 1940 y secretario de Gobernación de 1940 a 1945. Sus padrinos políticos se pueden considerar a Cándido Aguilar y a Manuel Ávila Camacho. Eh, en esto de empresario inmobiliario, precisamente cuando abrió el buffet como abogado, con una serie de socios, amigos, fue empresario inmobiliario también junto a esos amigos, a esos socios. Y tienen como característica la fundación porque compraron terrenos en lo que hoy es la colonia Polanco, y precisamente nació la colonia Polanco, y tuvo también, ahí tuvo cierta intervención, aunque fue liderado por otro personaje, pero tuvo intervención en el nacimiento de la colonia Polanco, y también en Ciudad Satélite. Ciudad Satélite es gracias a Miguel Alemán Valdés, más otros sitios, seguramente. Bueno, militancia partidista en el Partido Nacional Revolucionario de la Revolución Mexicana y el Revolucionario Institucional. O sea, los tres, ¿no? Pasó por los tres, que es una misma herencia. Cuando llegó el momento de las aspiraciones presidenciales, sus opositores superados o descartados fueron Javier Rojo Gómez, que era jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Enríquez Guzmán, Maximino Ávila Camacho, que que pues, era el hermano de Ávila Camacho. Todo esto, todos estos personajes por el partido oficial. Aunque después Miguel Enríquez Guzmán fue a la oposición. Bueno. Y enfrente también lo llegó a hacer, pero descartado, Luis Cabrera Lobato por el Partido Acción Nacional, el PAN. Luis Cabrera, que traía mucha trayectoria política también. Ascendió al poder bastante joven, maduro joven, 46 años, y terminó a los 52. Su lema era Estamos haciendo patria y también modernidad y justicia social. Su ideario político, crea riqueza. Eh, es uno de los presidentes que es post-revolucionarios y que también precisamente le decían cachorro de la revolución. Ahorita creo que voy a esa cuestión. Cachorro de la revolución. Pero porque su abuelo había estado un poco en esa época y después su padre pues también estuvo en la política, y entonces se consideraba un cachorro de la revolución, pero nada que ver realmente con la revolución. Incluso es un parteaguas en su sexenio. Como empresario, como visionario de negocios, le dio la vuelta, precisamente fue un cambio de régimen, como el que estamos en transición ahorita con la 4T, un cambio de régimen drástico, y se rompió con muchos principios revolucionarios en ese momento. Era toda la cuestión de la visión internacional y de la iniciativa privada, y pues se conservaban los valores revolucionarios, los homenajes, toda esa cuestión, pero le dio mucho la vuelta en ese sentido. Entonces, por eso el ideario político crea riqueza, realmente era crea riqueza nacional, sí, pero también crea riqueza para los empresarios, para los de la iniciativa privada, y ahorita vamos a esos detalles de señalamientos de corrupción durante su gestión. Bueno, su coordinador de campaña política se mencionan por ahí dos, Ramón Beteta Quintana y Rafael Pascasio Gamboa. Aportadores económicos, vean, una asociación civil, Blumenthal, Ben Smith, Bruno Pagliaya y Samuel Rossoff. Ahí gente, incluso pues empresarios extranjeros, seguramente radicados en México, pero le metieron dinero y todavía no se coordinaba mucho. Eso sí, había ciertas reglas, pero no tan
rigurosas como las de ahora para meterle dinero a las campañas. Los comicios se celebraron el 7 de julio de 1946 y se menciona que por otros votaron por ahí de 1000 personas, porque no alcanzado a porcentaje. Por Agustín Castro, que fue lanzado por el partido Fuerza Popular o Partido Nacional Constitucionalista, alcanzó el 1.27%, muy poquito. Enrique Calderón por el Partido Popular Nacional de Colocación Revolucionaria, también el 1.4%. Y Ezequiel Padilla, que se había desprendido también del gabinete anteriormente, pues se lanzó de manera por otro partido, un tipo Manuel Camacho Solís reciente, más o menos, un Ezequiel Padilla en ese entonces, que había sido secretario de Relaciones Exteriores, etcétera, le quiso hacer contrapeso a Miguel Alemán, ya que él no quedó, ya que a él no lo eligieron, se fue por el Partido Democrático Mexicano y alcanzó un respetable 19%, una quinta parte de la votación, es respetable. Ya le bajó un poco, aunque de todos modos arrasó con el 77%, casi 78%, Miguel Alemán. Bueno, esa fue la situación de la votación, que ya hemos dedicado en otra serie de lecciones toda esta situación. El presidente antecesor fue Manuel Ávila Camacho. Su periodo presidencial corrió del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Sus apelativos, lo que les decía, el cachorro de la revolución, yo no sé de dónde, y Mr. Amigo, ese sí le quedaba mejor. Mr. Amigo, bueno, toma de posesión fue en el Palacio de Bellas Artes, ya no fue en el Estadio Nacional, que después desapareció, sino en el Palacio de Bellas Artes. La residencia oficial en Los Pinos. El entorno nacional estaba la construcción, claro, él fue promotor de la construcción de la ciudad universitaria, aunque ya había el proyecto desde la gestión anterior en que se habían conseguido los terrenos. El entorno mundial muy interesante, el plan Marshall de ayuda de Estados Unidos a Europa tras la guerra mundial, el proceso de descolonización en Asia, pues está totalmente absorbida por todos los países. India y Pakistán se independizan precisamente de Gran Bretaña, el inicio de la Guerra Fría, la resolución de la ONU por la que se crea el Estado judío de Israel, mala situación, digo mala no porque le hayan otorgado algo, que se haya encontrado una solución, pero no la armaron bien, no pensaron bien en qué territorio le estaban dando así como regalo a la comunidad judía un territorio, ¿no? Ahora se están pagando las consecuencias. Bueno, muy pronto se empezaron a pagar las consecuencias. Ha habido una guerra tras otra, tras otra, tras otra. Una situación atroz que se está viviendo actualmente allá y que nos tienen una situación muy desconcertante precisamente en estos días. Toda esta cuestión de Medio Oriente se está pidiendo la salida de mexicanos de Israel, de Líbano, de Irán, de toda esa zona. Bueno, la creación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. La ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Gandhi es asesinado en 1948. Juegos Olímpicos de Londres en 1948. El nacimiento de la OTAN en 49. La división de Alemania en 1949. El triunfo de la Revolución Comunista en China y ascenso al poder de Mao en 1949 y la invasión de China al Tíbet en 49 también, el gobierno nacionalista pro-norteamericano en Taiwán en 1949, la guerra de Corea en 1950-53, que también ahí provoca la división, el Mundial de Fútbol de Brasil en 1950 y otros Juegos Olímpicos como los que estamos viviendo ahora, pero en Helsinki, en Finlandia, en 1952. Bueno, tenía como homólogos notorios a Harry S. Truman en Estados Unidos, a Tito en Yugoslavia, a Eugenio, bueno, no voy a decir el nombre, sino mejor como se le conocía en el Vaticano, al Papa Pío XII. Estaba Chiang Kai-shek, pero luego llegó Mao Zedong a China, Golda Meir en Israel,
Fulgencio Batista en Cuba, Juan Domingo Perón en Argentina, Jacobo Arbenz en Guatemala, Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos en Venezuela. Bueno, como los cambios, ¿no? Las presidencias a otras. Siguieron las giras internacionales, ahora pues con mayor razón. Por ejemplo, en Washington, un encuentro con Truman, y después llegó a Nueva York a dar un discurso en la ONU, que ahora son casi todos los presidentes de México, su gestión van allá a Nueva York, a la sede de la ONU, a dar un discurso. Un dicho o dislate que haya tenido, que todos los mexicanos tengan un Cadillac, un puro y un boleto para los toros, ¿no? Eso decía. Esa era su parte de justicia de Miguel Alemán Valdés, que todos los mexicanos llegáramos a tener un Cadillac, muy ambiciosa la situación, un puro, ¿qué? Y un boleto para los toros también, para que, ¿no? Ahora que además también están en entredicho los toros. Algunos logros de su gestión: la modernización e industrialización, la sustitución de importaciones, la estabilidad política que se alcanzó, eso sí, inversión extranjera, hubo crecimiento agrícola, relación amistosa con Estados Unidos, logros materiales, desarrollo carretero, desarrollo hidráulico, la construcción de ciudad universitaria, la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el impulso turístico al puerto de Acapulco, la construcción del viaducto en la Ciudad de México y, bueno, obviamente fundación de empresas y más, una red de aeropuertos, más aeropuertos. La obra de Río Lerma, bueno, obra hidráulica, pues, para el cauce, para dotar de agua, ¿no? Que también está ahí cuando se secan esos lugares, bueno, es tremendo. Problemáticas y o hierros, la represión de movimientos obreros como el petrolero, el minero y el ferrocarrilero. El surgimiento del charrismo es la subordinación del sindicalismo al propio gobierno. Enriquecimiento ilícito, corrupción. La devaluación de la moneda casi del 100% en 1948. La remoción de gobernadores de los estados. En esos tiempos el propio partido oficial ponía a los gobernadores y los quitaba. El presidente decía: yo quito a esta, lo sustituyo, va. Tremendo. Este ha sido el avance de la democracia, queriendo y no, lento y no, con sus asegúnes, con problemas también, etcétera. Pero ahora los gobernadores se eligen democráticamente y son multipartidistas, aunque hay una tendencia otra vez a la homogeneidad, pero de todos modos se eligen democráticamente. Bueno, despilfarro, disminución de reservas monetarias, fuga de capitales, hubo una epidemia en su momento, ya mencionamos con algún otro, que hubo una epidemia fuerte de cólera, no sé si, no recuerdo si con Álvaro Obregón, por allí, ahora con Miguel Alemán, una epidemia de fiebre aftosa entre el ganado, no a nivel humano, pero de todos modos fue una fuerte epidemia. Movimiento enriquista en el 46, que es cuando precisamente Miguel Enríquez, que antes había sido militar, revolucionario, bla, había estado en el partido oficial, también se enoja porque no lo eligen, y entonces hay todo un movimiento enriquista, que se da precisamente por la sucesión que va a venir, que le va a suceder a Miguel Alemán. Disminución de exportaciones e incremento de importaciones, a pesar de que buscaba mucha inversión extranjera y toda la cuestión, y poner a México en el radar del extranjero, disminuyeron las exportaciones. En ese tiempo ya también se empiezan a ver problemas de droga, de tráfico de droga, limitación de la libertad de prensa, limitación. Ahora hay confrontación, pero no limitación, que es diferente. Bueno, documento sobresaliente, ley sobre atribuciones del Ejecutivo en materia económica, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947. La población da un salto, ahora sí, de 25 millones de habitantes en 1950.
Hay una inflación del 10%, brutal. Brutal también, el dólar pasa de 4 pesos con 80 centavos a 8 pesos 65 centavos. La deuda externa es de 346 millones de dólares y el crecimiento del Producto Interno Bruto del 6%. Bueno, adversarios ideológicos, Marcelino García Barragán y Miguel Enríquez Guzmán. Marcelino García Barragán, ese que después llegó a ser secretario de la Defensa con Díaz Ordaz y que fue padre de otro político, se me fue ahorita el nombre, y que es abuelo de García Harfuch. Entonces aquí otra vez el hilo de los políticos, ¿no? Motes sarcásticos de Miguel Alemán, ratón Miguelito y doctor ignoramos causa. Líder rebelde, Miguel Enríquez Guzmán. Heredero político, Antonio Ortiz Mena y Fernando Casas Alemán. Prospectos a sucederlo estaban en la mira, obviamente, Adolfo Ruiz Cortines, Fernando Casas Alemán y Héctor Pérez Martínez por el partido oficial, el PRI. Luego Miguel Enríquez Guzmán, que ya se había deslindado por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, Efraín González Luna por el PAN y Vicente Lombardo Toledano por el Partido Popular. ¿Quién lo sucedió? Terminó sucediéndolo Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Ganó la selección, ganó la candidatura, ganó a todos los opositores. Aquí no me pongo con la cuestión de la elección, eso le toca cuando menciono a cada quien. Imputaciones o juicios para Miguel Alemán, el enriquecimiento a partir de los negocios concebidos con recursos públicos, solapador de la corrupción, complacencia en la institucionalización del tráfico de droga. Como que se hizo de la vista gorda y la droga empezó a circular con Miguel Alemán. Intromisión postpresidencial, la influencia en designación del posterior presidente, o sea, no del que le siguió del dedazo, sino del otro, favorito de López Mateos, crítica a la nacionalización bancaria de 1982. Todavía criticó, y es una intromisión postpresidencial, ¿no? El hablar y no guardar silencio, ¿no? Actividades o cargos posteriores, empresario, siguió siendo empresario, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua en 1953, miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Uruguay, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, presidente del Instituto Mexicano de Cultura, todos son como cargos honoríficos, aunque seguramente en algunos tenía alguna entrada, presidente del Patronato del Museo de San Carlos y presidente del Consejo Nacional de Turismo, que esto sí pertenecía de alguna manera al propio gobierno y que lo nombran de 1961 hasta 1983. Bueno, fue autor de una obra que se llama Las enfermedades y riesgos profesionales. Es la tesis, su tesis profesional, bueno, la dejó allí, Las enfermedades y riesgos profesionales. Sus propiedades fueron las residencias que tuvo en Bosque de Chapultepec y Rancho Los Pirules, que después se convirtió o empezó a fraccionar como ciudad satélite. Su esposa fue Beatriz Velasco Mendoza y tuvo otras relaciones con María Félix, la actriz, Leonora Amar y Karin Coitl. Yo no sé hasta dónde, ¿no? Estas son cuestiones de los chismes, de la farándula, ¿no? Que tuvo algo ahí con María Félix, el presidente Miguel Alemán. Sus hijos, Beatriz, Jorge Francisco y Miguel Alemán Velasco. Eh, todavía vive, nació en 1932 y se convirtió después en un socio importante empresarial del sistema mexicano. Ya cuando se convirtió en Televisa como que se hizo a un lado, aunque su hijo quedó allí.
Y después, pues ha tenido que ver de todos modos con muchas cosas, ¿no? Miguel Alemán Velasco. Incluso con la actual XCW, junto con su hijo también. Ese hijo, que ahorita también digo el nombre. Luego tuvo también como hijos a Alejandra Karin Alemán Coit, a Antonio y Carlos Alemán Bonilla. Bueno, también hay que decir que Miguel Alemán Velasco, el hijo, se casó con Cristian Magnani Martel, que había sido Miss Universo, ¿no? No mexicana, francesa. Miss Francia y Miss Universo. Se casó. Así como el papá estuvo con María Félix, luego el hijo con la Miss Universo. Bueno, aunque formalmente, pues María Félix no, fue un amorío, según se dice, ¿no? Dentro de tantas cosas. Nietos, pues un titipuchal. Pero por ahí el que destaca es Miguel Alemán Magnani, que estuvo un tiempo en Televisa, tiene ahí intereses en XW y lanzó la línea aérea esta que ya quebró, acaba de quebrar hace poco, Interjet, por muchas deudas, y bla, 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 bla. Bueno, pero tengo aquí algunos otros más interesantes. Su nombre ha llegado hasta un bisnieto, Miguel Alemán Serrano. Tengo aquí detalles de hasta tataranietos, nacido hace 2 años, una tataranieta, Carla Isabel. Hay un empresario también muy famoso por allí, Burillo, que era Burillo Azcárraga, pariente de los Azcárraga, que estuvo también en Televisa, etcétera, etcétera. Pues de ahí se desprende una nieta, una bisnieta, Alejandra Burillo Alemán. Bueno, es curioso todo esto. Y por acá también, ¿qué queremos ver? Tengo otro dato por aquí. Esposa del actor cubano. Ah, sí, sí. Hay una que terminó siendo esposa de Toño Mauri, Antonio Mauri, hermano de Graciela Mauri, que era actriz de infantil de Mundo de Juguete. Su hermano, este, Antonio Mauri, Toño Mauri, actor cubano, se casó con una, una descendiente de Miguel Alemán. Aquí no detecto, pero bueno, te puse asteriscos, pero ahorita ya me perdí. Ah, Carla, una nieta llamada Carla, se casa con Toño Mauri y entonces de ahí pues van a ser otro Toño Mauri, Antonio Mauri Alemán. Farándula, farándula, farándula. Y luego una nieta de Miguel Alemán, que es este, Mercedes Alemán Valdés, no, Alemán Magnani, Mercedes Alemán Magnani, que es nieta. Bueno, esa nieta se casa con el cantante Emanuel, ¿no? O sea que vean, actor Toño Mauri, cantante Emanuel, pues han tenido que ver con la descendencia de aquel presidente, Miguel Alemán Valdés. El desenlace de su vida de Miguel Alemán fue un infarto agudo al miocardio en su casa de Polanco a los 83 años. Era muy famosa esa casa, ahí casi en periférico, ¿no? Bueno, lugar y deceso, Ciudad de México, 14 de mayo de 1983. Restos mortuorios descansan en el Panteón Español, que también está por la zona de Polanco, colindando un poco con Polanco. Y luego en memoria de él se fundó una fundación Miguel Alemán AC, está la famosísima costera Miguel Alemán en Acapulco, el viaducto Miguel Alemán en la Ciudad de México, y había una estatua en Ciudad Universitaria, pero la destrozaron. Bueno, consultas bibliográficas, la presidencia imperial de Enrique Krause, Historia de la Revolución Mexicana de Luis Medina, editada por el Colegio de México, el Diccionario de Gobernantes de Vázquez Gómez, el de
Diccionario de Porrúa, Milenios de México de Humberto Musacchio y varias páginas web, Wikipedia, Memoria de México de Doralicia Carmona, este, nuevamente biografía de Miguel Alemán por Tomás Fernández y Elena Tamaro, hasta pues obviamente periódicos como El Independiente y, y algunas otras cosillas por ahí de revistas, ¿no? Que obviamente para sacar sus detalles de farándula. Periódicos también El Norte, Crónica del Poder y bla, bla, bla. Bueno, Mundo No, Mundo No. Bien, ahora vamos a la valoración ya del presidente Miguel Alemán. El sexenio de Alemán se caracterizó por un acelerado crecimiento económico, llamado el milagro mexicano, derivado de la apertura a inversiones de capital privado, así como por el desarrollo de grandes obras, entre las que destacó la construcción de la ciudad universitaria en la capital del país. Lo positivo, la pujante industrialización y el crecimiento económico. Y bueno, aquí había que sumar otra vez lo de la ciudad universitaria, positivo. Y lo negativo, la represión obrera, la corrupción y la devaluación de la moneda. Ese fue don Miguel Alemán Valdés, que gobernó México de 1946 a 1952. Yo agradezco mucho la atención de su compañía y los espero en una siguiente fichita presidencial. Hasta luego.